Le doy la bienvenida. Hoy es tercer domingo de Cuaresma. Seguimos haciendo nuestras lecturas a partir del leccionario del ciclo B para reflexionar el evangelista San Marcos. Pero en este tiempo especial, como hoy, haremos reflexión de un texto bíblico del evangelista San Juan. Dispongamos nuestro oído, la mente y también el corazón para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos desde el 13 hasta el versículo 25. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les revolcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre su nombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En esta tercera semana de Cuaresma, la liturgia nos adentra en la lectura del libro del Éxodo, o en hebreo el libro Shemot. Shemot porque inicia el texto contando los nombres o la lista de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto. Este texto bíblico de hoy es una preparación para vivir la travesía por el desierto, saliendo de nuestras esclavitudes, como analogía a la salida del pueblo de Dios de Egipto, camino al encuentro de la tierra prometida, la presencia de Dios, para vivir con Él para siempre. Dios nos quiere libres para siempre, por eso nos describe una lista de normas a vivir y celebrar. Nos quiere para vivir libres, sin que haya dedos y ojos que nos señalen por nuestras acciones equivocadas. Un primer grupo de 3 mandamientos que hacen referencia a nuestra buena relación con Dios, un código religioso y 7 restantes. Un segundo y tercer grupo para tener una buena relación con el prójimo. El cuarto mandamiento, por ejemplo, está imprimiendo un código familiar y los 6 restantes grabando el código civil. Al existir un número mayor de normas para cuidar la relación con el prójimo, es porque Dios nos exige una mayor responsabilidad de nuestra relación con los demás, con quienes vivimos y con quienes nos relacionamos constantemente. En este tiempo de Cuaresma, necesitamos establecer una relación con nuestro Dios para que escuche nuestro clamor, para que extienda sus manos de auxilio sobre nosotros
y nos acompañe en este tiempo de necesidad, de preocupación, de oscuridad, de confusión, de esclavitud, porque los enemigos del alma especialmente nos persiguen. ¿En qué y en quién tienes puesta tu confianza? ¿Quién te da seguridad? ¿Cuál es tu soporte? ¿Cuál tu esperanza? Hoy el Señor reclama volver a Él, buscarlo, conocerlo, amarlo, seguirlo y ponerlo en tu proyecto de vida para mejorar todos nuestros días, para que Él sea la luz que ilumine nuestras oscuridades y además sosiegue nuestros temores. Esta es una oportunidad para volver a dialogar con Él, a destinar tiempo para la oración, para el reencuentro con el ser que todo lo puede, volver a contemplar, meditar y profundizar su palabra, que es la vida y que la da en abundancia. Siguiendo hablando de estos códigos y de esta lista de mandatos, de mandamientos, nos encontramos con el código familiar. En el código familiar nos corresponde levantarnos y resucitar en este tiempo de Cuaresma para reconciliarnos con la familia, con quienes nos han heredado lo que somos. Es el tiempo para mirarlos a los ojos y decirles que pueden contar con nosotros, que somos como Jesús, total entrega, que somos su apoyo. De esta manera el Señor nos mantendrá con vida, porque seremos los cuidadores, el callado, el soporte para los nuestros que necesitan de nosotros. Solo así nuestra familia podrá estar segura por nuestro apoyo, y Dios cuidará tanto de ellos como de nosotros para poder realizar nuestra obra en su nombre. Y respecto a nuestra relación con el resto del mundo, el Señor quiere que cada uno se admire y se alegre por el bien del otro, y que ruegue al Dios dador de las dádivas que les dé mucho más en salud, amor, generosidad, paz, bienestar. Solo así, rompiendo el yugo del egoísmo y la envidia, el Señor del oro y la plata abrirá las compuertas del cielo para que seas colmado de las alegrías eternas. Dios, por medio del Espíritu Santo, reitera su mensaje. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Extractado de la primera carta del discípulo San Juan en el capítulo 4, versículo 20. Ante toda esta propuesta que nos hace Dios, de su libro El Éxodo en el capítulo 20, le respondemos al Señor con el Salmo 18. Titulado La gloria de Dios, manifestada en el cosmos. El autor dice que la ley del Señor es su mácula, su preocupación. El contenido del himno es el secreto para que el hombre sea feliz. La felicidad del hombre está en cumplir la voluntad de Dios. Quien camina según sus preceptos no se desvía del camino recto y restaura el alma. El Salmo 18 es un himno al Creador, en donde es exaltada la palabra que es ley y vida. Si el hombre tiende a obrar el mal y se consiente la obra, el alma sufrirá porque su esencia es obrar el bien. Por esta razón la palabra de Dios es descanso para el necesitado, pero para el materialista es ponzoña punzante. El mejor paso que podremos dar para iniciar la conversión es acercarnos a la palabra de Dios, que es luz en medio de la oscuridad. Con el Salmo 18 la comunidad ha de declarar la esencia de la palabra. La palabra que sale de la boca de Dios es espíritu, porque es Él mismo.
el inspirador de las Sagradas Escrituras. Además es vida porque la palabra es capaz de devolverle la vida a quienes ya han perdido esperanza de vivir. La ley del Señor, que es amor, es la mayor inspiración para poder percibir lo que canta el salmista. El Salmo 18 es la expresión del pueblo que alaba a su Señor y se une a la creación entera. Incluso el cosmos manifiesta su sumisión al Rey del Universo. Dios todo lo ha hecho bien. Por eso el Señor todo lo ha sincronizado para que, permaneciendo unidos a Él, nada debamos temer, porque el Señor ha estado con nosotros y debemos estar alegres. El Señor ha construido nuestra salvación. Debemos alegrarnos, disfrutarla y trabajar anunciándola. No hay alegría más grande que descubrir que somos importantes para otros. Haciendo la voluntad de Dios, servir a los hermanos que necesitan de Dios. Salmo 18, titulado Súplica del justo perseguido, narra la misericordia divina y la defensa en contra de nuestros enemigos, pues el Señor siempre manifiesta su realidad salvadora a favor de los que han sido fieles para fortalecer sus promesas. El autor inconsolable clama al Señor no le aleje la salvación. Él ha sido testimonio de lo que el Señor ha hecho en su favor. El Salmo de hoy reúne las dos vías a través de las cuales se ha revelado la humanidad por medio de la creación y la otra por medio de su palabra. El Salmo 18 es un himno de alabanza al Creador y a su ley. En los primeros versos, el autor da gloria a Dios en toda la obra de su creación. En el Salmo, el sol es dibujado como un héroe que recorre cada día la inmensidad del cielo. El sol es importante, no porque sea un dios minúscula, como en algunos pueblos de Medio Oriente, sino porque es también de la creación de Dios. Es parte de la creación de Dios. El Salmo 18, titulado La gloria de Dios manifestada en el cosmos, el autor dice que la ley del Señor es su mácula, su preocupación. El contenido del himno es el secreto para que el hombre sea feliz. La felicidad del hombre está en cumplir la voluntad de Dios. Quien camina según sus preceptos no se desvía del camino recto y restaura el alma. Este salmo, titulado Un himno de alabanza al Creador y a su ley, es un salmo que revela dos grandes manifestaciones de la revelación: la creación y su palabra. Inicia el salmo exaltando a algunos adjetivos pasivos que describen la palabra de Dios como perfecta, en donde enaltecen la fidelidad de Dios. Manifiesta además que el cumplimiento de los preceptos del Señor alegran el corazón. La instrucción del Señor hace feliz al hombre, alegra y conduce al hombre por el camino perfecto. Debemos confiar plenamente en Dios. La palabra del Señor nos exhorta constantemente y guía al hombre conduciéndolo por el camino recto. La palabra de Dios corrige y aconseja. De esta manera conduce al hombre por el camino del bien. De esta manera se mantiene la unidad con el Dios de Israel. El salmo que nos propone la liturgia de hoy es un himno que celebra la creación en Yahvé, autor de la obra del cielo, el sol, y el autor de la ley. La naturaleza y la ley manifiestan las percepciones divinas. En todo Oriente, el sol significaba la justicia. Lo encontramos en el libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Luego vagamos fuera del camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró. No salió el sol para nosotros. Y encontramos también en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 20. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud de los rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. La liturgia lo utiliza
al Verbo de Dios, Sol de justicia. Este salmo, el 18 que cantamos hoy, solfea la gloria de Dios, que es creador, manifestada en el gran misterio escondido en el cosmos. El relato quiere que el hombre de Dios nunca deje de soñar. Somos los encargados de contarle a quienes no conocen y aman a Dios y a quienes han de venir. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? No debe haber día ni noche en que se hable de quien nos proporcionó la vida. Los cielos, la vegetación, los animales fueron creados por Dios, pero no tienen voz para contarnos de que son testigos. Pero Dios ha propiciado este gran don a los hombres. Gracias y bendiciones para todo aquel que con sus labios y testimonio de vida anuncia que Dios existe y salva al hombre en su ser integral, hasta llegar a la felicidad de toda la familia. Anhela vivir en el camino de Dios. Todos somos salvos. Este salmo, el salmo canta los intereses de los seguidores de Jesús. Si el profeta ve con sublimes los pies de quien toma el empeño de predicar al Dios de la libertad, hoy celebramos las sandalias que calzaron los pies de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, a quienes celebramos durante todo el año. Damos gracias a Dios por su entrega, por los caminos que recorrieron y cada uno de los esfuerzos que hicieron para que el nombre del Salvador fuera conocido. Corresponde a los bautizados de hoy acoger el llamado de ser uno más que trabaja por construir un mundo de equidad, justicia y misericordia. Ojo, que en tu corazón no haya odio, que en tu corazón no exista violencia, solo amor, cada cual en el lugar que le corresponde. Siempre el hombre sirviendo, los padres con sus hijos y los solteros con mayor disponibilidad a los lugares de misión a los que Dios le quiera enviar. La propuesta de la segunda lectura. Reflexionando la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 1, vemos que la salvación que predicamos los cristianos cuando anunciamos a Cristo crucificado suena necio y débil para los judíos y griegos, respectivamente. También para cualquier hombre que vive en su materialidad y no está interesado en lo que ocurrirá después de su partida de esta vida terrenal. Pero es lo más sabio y lo más fuerte que nos ofrece quien pronunció sus palabras para que ocurriera nuestra existencia. El camino que decidimos seguir, el que conocemos, es este, para que seamos salvados los creyentes. La crucifixión es el acto de sacrificio, medio de salvación para los habitantes de Israel. El Hijo de Dios asumió ser víctima para que todo aquel que creyere tenga vida eterna. Es la fuerza que necesitamos para vivir y subsistir en medio de un mundo que pone su mirada en sus propias seguridades. San Pablo, apóstol para los gentiles, ve urgente e importante predicar a la comunidad de Corinto, y esta misma palabra urge llegar a nuestros oídos acerca del sacrificio del Hijo de Dios en cruz, con y como testimonio para atraer a muchos que aún hoy no se sienten abrazados por la salvación que ofrece Jesucristo. Para quienes ya hacemos parte de los cristianos, el sacrificio de Jesús fue incalculable e importante para ser salvos. Repetimos, la humillación y la humildad van de la mano. Por tal razón, nuestra profesión de fe se centra en la crucifixión de Cristo. La sabiduría
y los grandes discursos políticos no convierten. Al contrario, frustran al hombre y al necesitado. Por tal razón, debemos poner la mirada en Jesús y su mensaje. A propuesta del Evangelio. Hoy reflexionamos entonces al evangelista San Juan en su capítulo 2, versículos desde el 13 hasta el 25. A pesar que Dios dignifica al hombre y lo coloca como centro de su creación, el hombre debe darle importancia al lugar del encuentro suyo con su Dios. Este también merece tal respeto por su importancia. Hablo del templo. Este es el lugar de religión, el lugar íntimo del encuentro del hombre con su ser trascendental a la hora del encuentro, a la hora del amor. Ya no se ocultará el hombre como el día en que Dios caminaba en el Edén y al escuchar sus pasos sintió miedo y se ocultó. Ahora, el hombre reconoce su falta y se acerca al Dios de la misericordia que espera en él redención y bienestar. En el templo se reúne un pueblo redimido con el Dios de la vida, el resucitado. Despensa para reanimar a quien vive en medio de la oscura muerte del pecado. Se acercaba entonces la Pascua, dice el texto bíblico, la fiesta oficial de los judíos para celebrar la gran liberación, la salida del pueblo de Israel que se encontraba esclavo en Egipto, narrado en el libro del Éxodo en su capítulo 12, versículos del 1 hasta el 27. Fiesta establecida en el versículo 42, para celebrar año tras año al Dios que los liberó y acompañó por el desierto. Jesús se encontraba en el templo. El templo es un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El nuevo templo de la nueva alianza no es de piedra ni de cemento, es de carne, una sola persona, Jesucristo. Después de la resurrección, cuando nace el cristianismo, la comunidad, la iglesia, todos nosotros somos el templo en donde habita Dios. En el cuerpo de Cristo resucitado se manifiesta la presencia de Dios. En Él, en su nombre, se realiza la verdadera adoración. Hoy el templo es importante en medio del cristianismo. Por eso es consagrado. Se dedica a algún santo, a algún misterio de Cristo o de la divinidad. El templo vivo es Cristo mismo. Por eso necesitamos de signos visibles en medio de nuestra comunidad, la iglesia y en nuestra doctrina. En un templo, toda su estructura, todos sus elementos, todos sus espacios son simbólicos y nosotros debemos conocer e interpretar todos estos para valorar, disfrutar y vivir cada instante mientras estamos en la presencia del Dios uno y trino en la celebración del culto o de cualquiera de los diversos sacramentos que estemos viviendo. Continuamos entonces nuestro relato. Jesús llega como peregrino desconocido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y se encuentra con un mercado o comercio de animales para el sacrificio, cambistas de moneda para pagar el tributo del templo. Él observa y conoce de los abusos y acciona interviniendo. Lo que ve no va de acuerdo con lo que se proclama acerca de la relación de Dios como su Padre, que vemos en el versículo 15. Hagamos memoria. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. ¿Por qué esta acción? Jesús tiene un trato distinto con los vendedores de palomas
y el rechazo total para los cambistas. El mercado de animales sencillos y pequeños es de mercaderes poco adinerados. Observemos los lazos de los que nos habla el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4, en contraposición con los lazos, con las cuerdas que teje Jesús para acabar con esta exageración. Dice el profeta Oseas: con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él, y él me daba de comer. Este es el sentimiento de Dios como Padre, que quiere atraer a Israel hacia sí, que los quiere traer de Egipto y quiere abrazarlos, que los quiere traer de Babilonia, que los quiere traer del pecado para abrazarlos y para ya no abandonarlos nunca más. Con cuerdas de amor Dios los atrae, pero sin embargo con látigos y con cuerdas Jesús echa a todo aquel que va en contraposición en el mandato del amor. Vamos al versículo 16. Y se dirigió a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. La actitud de Jesús es signo de limpieza e insatisfacción por el lugar sagrado. Es que la presencia del Padre debe ocupar los pensamientos del hombre y debe quitar todo materialismo para que no nos aleje del Creador y de su proyecto. Jesús hace una exaltación del Salmo 68 en los versículos 9 y 10. Pues me devora el celo de tu casa, y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. Con estas palabras confirma parte de sus obras realizadas en este mundo, su propia muerte violenta y su resurrección. El versículo 18 de este evangelista San Juan en el capítulo 2. Los judíos entonces le replican diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Él hacía referencia a la dignidad de la casa de su padre, pero para ellos Jesús es presuntuoso y piden pruebas. Jesús anuncia el gran signo, la última y definitiva confirmación de su obra en el mundo, su propia muerte violenta y su resurrección de la que nos habla. Pasemos al versículo 19. En este versículo Jesús habla con total autoridad. Este es el centro del relato o la bisagra de los 13 versículos. El número 7 que corresponde al versículo 19 en el relato completo. ¿Qué dice el versículo 19? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Este verso da respuesta a lo dicho en el versículo 22. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe de la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Jesucristo, su cuerpo resucitado, supera el templo de Jerusalén. Los judíos fundamentalistas tienen en mente el templo de piedra, en las piedras levantadas en la gran construcción que había realizado Herodes después de su destrucción, del que existió y levantó Salomón. Esas piedras son importantes para ellos porque sobre ellas reposó el arca de la alianza, la presencia de Dios. Por eso cada una de las partes del templo son para ellos importantes. Allí habitó Dios el Señor. En el versículo 20, los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Construcción que se inició en el año 19 a.C. con Herodes y se termina en el año 28
después de Cristo. Jesús está haciendo referencia al final o meta de su propia vida, de su camino hacia la resurrección, que llega por el camino violento. Hablemos del versículo 21. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. La presencia de Dios ante los hombres se realiza en la persona de Cristo. El cuerpo de Cristo resucitado deja ver que Él es más importante que el templo y se convertirá en el centro del culto en espíritu y en verdad, contemplado en el capítulo 1, versículo 14 del evangelista San Juan. Ahora aparecen los discípulos, los que a la luz del hecho de la resurrección recuerdan lo que dice el versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Así entienden el sentido de la cruz. A Él lo entienden no solo viviendo con Él, debieron vivir la pasión y luego la resurrección. Viven primero, experimentan el acontecimiento y luego lo ponen por escrito. La resurrección les permitirá entender el itinerario de Jesús, una enseñanza que toma la Iglesia como vademecum para que la comunidad cristiana camine este tiempo de la Cuaresma como preparación para caminar con Cristo en su pasión y resucitar a una vida nueva y celebrar la Pascua, la resurrección de Cristo el Señor en medio de nosotros. Para todos, un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición, y que este caminar cuaresmal nos siga fortificando a nosotros en la fe, en el amor, en la solidaridad y en la perfección, para agradarle cada vez más a Dios, a la comunidad de la Iglesia y a nuestra familia. Bendiciones.